Hay gente con habilidades impresionantes en este mundo, y otros que piensan que las tienen, arriesgando su salud o la de otras personas, lo cual puede traer consecuencias devastadoras o graciosas. Lamentablemente el caso de hoy es más de los primeros. Posiblemente en algún momento habrás visto a estos artistas callejeros que se dedican a ingerir objetos de formas extrañas como si fueran alimento del día a día. De hecho, yo tenía un amigo al que le gustaba tragarse monedas para después enviarnos fotos del cagón con la cara del presidente mirando con odio hacia la humanidad desde el inodoro. Pero hace 224 años, uno de estos artistas callejeros, sin quererlo, se convirtió en el gatillante de una de las historias médicas más insólitas y extrañas de la historia. John Cummings, marinero estadounidense de unos 23 años, se encontraba en las costas de Francia durante 1799, cuando junto a sus camaradas se acercaron a una multitud que se divertía con el espectáculo de un artista que simulaba tragarse unos cuchillos plegables. De regreso en el barco, la tripulación se encontraba de fiesta, y en cierto momento se hizo referencia al espectáculo que habían presenciado horas antes, ante lo cual John, con una cantidad poco despreciable de alcohol en su interior, señaló tener las mismas habilidades que el artista francés, así que su tripulación le incitó a cumplir su palabra. Acto seguido, tomó su cuchillo de bolsillo y lo deslizó a través de su garganta con gran facilidad y un poco de asistencia del licor. Obviamente aquello no fue suficiente y la tripulación y el orgullo de John deseaban más, ante lo cual nuestro protagonista declaró que podía tragarse todos los cuchillos a bordo del barco. No se emocionan, realmente solo fueron 3 más, pero fueron. Eso ya le da bastante mérito. Con 4 cuchillos en la panza y una tripulación más que entretenida, nuestro nuevo artista pudo ir a dormir. A la tarde del día siguiente, su ida al baño fue más graciosa de lo normal, encontrándose con la sorpresa de haber expulsado uno de los cuchillos, mientras que otros 2 fueron devueltos al mundo de la misma forma grácil al día siguiente. En cuanto al cuarto cuchillo, la vida tenía otros planes. Tras esto, John se retiró del arte por unos 6 años. En marzo de 1805, era un nuevo siglo y una nueva oportunidad para John de volver a realizar su magia, esta vez subiendo las expectativas a niveles insospechados. El contexto era similar, pero esta vez la fiesta se realizaba en Boston, Estados Unidos, cuando John recuerda sus hazañas del pasado y decide repetir la historia, por lo que se traga el primer cuchillo. Durante esa tarde, 5 más hicieron su ingreso al interior del navegante. Pero eso no es todo, pues al día siguiente su fama le siguió en forma de múltiples pueblerinos que venían a ver su show, ante lo cual John se tragó ni más ni menos que 8 nuevos cuchillos, haciendo un total de 14, o 15 si contamos el extraviado del 99. Pero esta vez las consecuencias no se hicieron de esperar, y a la mañana siguiente sus vómitos no cesaban, además del fuerte dolor de estómago, situación que hizo necesario su ingreso al hospital de Charleston, donde, tras una estadía de unas cuantas horas, zarpó hacia Francia nuevamente, por un trabajo. Tras terminarlo e intentar regresar a su país, su embarcación fue arrestada por la corona, personificada por el barco Isis, aparentemente por andar metido en asuntos ilegales. De esta forma, nuestro protagonista se encontraba arrestado, pero no desanimado, pues en algún momento el barco se detuvo en Spithead, donde John volvió a hacer gala de su talento infame, aunque esta vez, según sus propias palabras, con mucho dolor. Y así es como un 4 de diciembre de 1805, 5 cuchillos más se encontraban en su estómago. Pero como se imaginarán, al día siguiente la tripulación estaba con ganas de más, y la presión social en conjunto con el alcohol hicieron que John tragara 9 cuchillos más, aunque según los que estaban con él, realmente fueron 13, cosa que no recordaba por el estado de ebriedad. Este fue su último espectáculo, lo cual nos da un total aproximado de 35 cuchillos, consumidos en diferentes periodos. No creo que sea necesario darte una idea de lo que eso representa para el sistema digestivo. El dolor aumentaba y al día siguiente visitó a un cirujano, quien le dio algunas medicinas que no sirvieron de mucho. Hasta junio de 1807 había logrado eliminar de manera natural y dolorosa uno que otro fragmento de cuchillo, pero la situación era irreversible, y en esa fecha fue ingresado como paciente del Dr. Babington en el Hospital de Guy ubicado en Londres, donde pasó por periodos donde era dado de alta y eventualmente volvía, cada vez en peores condiciones. Esta historia termina cuando vuelve a ser ingresado al hospital, pero esta vez a cargo del Dr. Curry,
donde fue apagándose lenta y dolorosamente hasta morir en marzo de 1809, en un estado de emaciación extrema. Por temas de la época en que ocurrieron los hechos, es difícil mostrarles la información de forma didáctica. Ojalá hubiésemos tenido una radiografía abdominal de John para ver el estado de sus órganos. Pero dentro de lo que pudieron captar los doctores de la época, se señala, por ejemplo, cómo al introducir un dedo en el recto del paciente, era posible sentir una porción de uno de los cuchillos posicionado a través del intestino. Al abrir su cuerpo fue posible identificar en la cavidad abdominal y sistema hepático una coloración ferruginosa negruzca de estas estructuras, pues recordemos que estos cuchillos eran de hierro. Se encontraban cuchillos posicionados de tal manera que era imposible su expulsión de manera natural. Sin embargo, es interesante señalar el hecho de que, si bien algunos cuchillos habían perforado los intestinos, no había escape de materia fecal en la cavidad abdominal, situación que provocaría infecciones mortales en caso de suceder. Además, no parecía haber signos de inflamación por ningún lado. Esto se explica porque aparentemente los cuchillos fueron dañando lentamente las capas mucosas intestinales de tal modo que la ulceración y eventual perforación fueron tan controladas que se produjo una especie de fusión entre estructuras. Si quieres sentir más lástima por John, mientras estaba en sus últimos meses, el Dr. Babington y Curry le recetaron una dilución de ácido nítrico y sulfúrico combinados con opio y mucílago, con la esperanza de disolver los cuchillos, lo cual funcionó en parte, pero no lo suficiente para servir de algo. Te dejo con una ilustración de todo lo que encontraron en el cuerpo sin vida de nuestro querido John. Sencillamente un espectáculo impresionante. Hoy en día, si bien menos común, estas situaciones siguen ocurriendo, aunque normalmente asociados a pacientes con trastornos como el síndrome limítrofe de la personalidad, como es el caso de esta paciente que ingirió 5 cuchillos de esos que se ocupan para ponerle mantequilla al pan. Actualmente, ante la presencia de objetos mayores a 6 centímetros de largo en el tracto digestivo, se recomienda retirarlos cuidadosamente a través de la extracción endoscópica, tecnología que pudo haber salvado a John de los cuchillos, pero no de su orgullo. Esperemos que esta historia evite que eventos de esta índole se repitan a futuro. Sin más que agregar, aquí me despido. Cuídense y no coman cuchillos sin mí. ¡Chao!